considerando que en disautonomía obviamente está todo linkeado, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo, este es el sistema que se encarga de censar amenaza, así como por estricto rigor el que nos mantuvo vivos como especie humana, sobrevivencia, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo, que se habla que es uno de los sistemas más primitivos en desarrollar en la parte del neurodesarrollo, ¿ya? Este sistema, en una primera instancia, se crea como un cableado de conexiones que va en toda la parte interna de tu cuerpo. Como que manda la electricidad, por decirlo, el input nervioso a los órganos internos, a la parte de la musculatura lisa de las partes del sistema arterial, está en la parte de las glándulas lagrimales, salivales y todos los órganos internos, por decir alguno. Entonces, este sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Que además de hacer la conexión interna para que todos los órganos comiencen a funcionar como esta maquinaria interna, ¿cierto? Además, ayudó en su momento, ¿cierto?, a que la especie sobreviviera. Y allí está el clásico ejemplo de el león, ¿cierto? El león, la amenaza. El león, viene el león. ¿Cómo reacciona tu cuerpo frente a este factor de estrés? El tema es que en el día de hoy el factor de estrés quizás no es el león, quizás es el jefe o quizás es un alimento que estás consumiendo. Entonces el concepto de estrés acá se amplía mucho más. Oye, tenemos entonces este sistema autónomo que se encarga de censar las cosas más como amenaza, ¿cierto? Que en su momento ayudaron a que la especie sobreviviera. ¿Qué pasa con el tiempo? Y por ejemplo, cuando hay disautonomía, una disfunción de este sistema nervioso autónomo, este sistema de alerta, por así decirlo, está disfuncional de base, viene alterado de base, ¿cierto? Por distintos motivos, en algunos casos donde se habla de las disautonomías primarias que vienen de base, ¿cierto?, como la disautonomía familiar, por ejemplo, y a otras disautonomías o disfunción del sistema nervioso autónomo que se desarrollan secundarias a una patología de base. Una patología de base que genera una disautonomía, un trastorno del sistema nervioso autónomo secundario, donde este sistema de alerta, este sistema autónomo está desregulado. Entonces, claramente aquí el concepto de estrés se nos amplía mucho más allá de lo que significa ir a trabajar, por ejemplo, por el estrés laboral. Tenemos algo que podría ser como intolerancia alimentaria, intolerancia al gluten, a lácteos, como ocurre en algunas personas con DIS, y tú consumes eso genera estrés en tu cuerpo. Hay personas con disautonomía además que tienen problemas de retorno venoso, que la sangre que está acumulada a nivel distal en los pies les cuesta devolverse a nivel de cerebro. Por lo tanto, acá, en ese sentido, el estrés que podría significar estar expuesto a la fuerza de gravedad podría afectar a algunas personas con disautonomía. El estrés, como se señala Lale, él habla de normalidad. Existen varias categorías de lo que significa el concepto de estrés. Está un estrés un estrés más bien saludable, que es el estrés que requiere tu cuerpo para poder realizar alguna actividad. Y esto está dado por distintas sustancias y hormonas que se van produciendo y regulando con el ritmo circadiano propio de cada ser humano, que por algo te despiertas en la mañana, ¿cierto? El cortisol comienza a incrementarse. Y ese es el estrés que te hace moverte, un estrés saludable. Después hay otro estrés que es catalogado un estrés tolerable, que es un estrés en un tiempo acotado de tiempo.
donde el cuerpo y todo el sistema se puede tolerar este tipo de estrés. Y después viene un estrés más bien tóxico, que es aquel que se prolonga por el tiempo y que a la larga, teniendo un proceso más bien crónico, puede traer consecuencias en tu cuerpo y en tu mente. Entonces, claro, si estamos todos estresados, es normal. Uno, ahí estás normalizando el concepto de estrés, que ahí viene un poco más el concepto de en qué sociedad estamos hablando. Estamos hablando de un concepto más amplio, ¿cierto? Sociedad que te exige andar más rápido, que te exige rendir, que te exige ser productivo. Una cosa es normalizar ese tipo de sociedad y otra cosa darnos cuenta de que el estrés no nos favorece a largo plazo. Provoca un estrés oxidativo que finalmente puede gatillar que tu base genética, lo que tú traes por genética, se gatille más, y ahí es donde vienen enfermedades en algunos casos, o que el proceso de envejecimiento llegue antes a tu cuerpo y a tu mente, porque estrés tóxico ocasiona inflamación interna y el proceso de oxidación.